Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos. Esta es la tercera parte y espero que les guste. Brasil, Venezuela y México. Brasil, el coloso del sur. Cuento chino. Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Chiste tradicional sobre el destino de Brasil. La diplomacia brasileña empezó a divulgar a fines de los años 90 la idea de que no existía tal cosa como América Latina, sino una América del Sur, una América Central y una América del Norte. Esa división geográfica dejaba fuera del juego a México en la comunidad diplomática latinoamericana al relegar a ese país al ámbito norteamericano dominado por los Estados Unidos y colocaba a Brasil como líder de América Latina. Las tres metas de Brasil. Con la llegada de Lula al poder, Brasil elevó un peldaño más a sus ambiciones de liderazgo regional. Su estrategia tenía tres etapas. Primero, crear la Unión Sudamericana, cosa que se materializó con un acto solemne en Cusco, Perú, el 9 de diciembre de 2004. Segundo, asegurar el ingreso de Brasil en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2005 o 2006. Y tercero, lograr la firma del ALCA desde una posición de fuerza como una potencia mundial emergente y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU en 2006 o 2007. ¿Se consolidará Brasil como una potencia mundial sudamericana o sus sueños de grandeza se desplomarán por sus escándalos de corrupción, divisiones internas y la desconfianza de sus vecinos? Brasil sigue siendo el país latinoamericano con la mayor disparidad entre ricos y pobres y con uno de los más altos niveles de burocracia y corrupción en la región. No pocos han vaticinado una explosión social, tarde o temprano, de las masas marginadas. Venezuela, el proyecto narcisista-lenista. Cuento chino. Venezuela está creciendo socialmente, moralmente, incluso espiritualmente. Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el acto de clausura de la macro rueda de negocios Venezuela-Estados Unidos, Caracas, viernes 1 de julio de 2005. En 2004 viajé a Venezuela para ver la revolución bolivariana con mis propios ojos. Para mi sorpresa, me encontré con un Beirut de los años 80, una ciudad dividida geográfica y políticamente en dos mitades, donde los habitantes de una parte rara vez se aventuraban a entrar a la otra. Había una Caracas del Este y una Caracas del Oeste. Tuve contacto con Teodoro Petkov, dirigente político venezolano. En su pequeña oficina, tarde en la noche, le comenté sobre mi sorpresa de ver que las calles de Caracas seguían con sus viejos nombres, como si no hubiera pasado nada en el país. La única revolución que ha tenido lugar en Venezuela está en la cabeza de Chávez. Además de aprobar una reforma a la ley de tierras que nunca se llegó a aplicar, no ha hecho nada revolucionario. Chávez no había logrado crear un aparato partidario o militar para controlar la población. Otros analistas con los que hablé me dieron una visión diametralmente opuesta. El motivo por el que Chávez no había cambiado los nombres de las calles era porque su revolución era un proceso paulatino, rigurosamente planeado y asesorado de cerca por Castro. Solo es una cuestión de tiempo hasta que les cambie el nombre a las calles, me señaló Alberto Garrido, un ex profesor universitario, columnista del periódico El Universal y autor de varios libros sobre Chávez. Chávez no ha creado un nuevo Estado, sino que ha estado cooptando gradualmente el Estado inexistente. Ya ha tomado el control del Congreso, la Suprema Corte, el Consejo Electoral, etc. Chávez, las elecciones de 1998. El día de la elección arrasó en las urnas. Ganó con el 56% de los votos, contra 40% de su principal rival, Enrique Salas Romer. Ya entonces el país estaba dividido en dos mitades y se polarizaría cada vez más en los 4 años siguientes. En la medida en que Chávez arremetía contra los partidos de oposición, los medios, la Iglesia Católica, la oligarquía y cualquier otro grupo que osara criticar a su gobierno. Los críticos aumentaban a diario porque la desastrosa gestión de Chávez había logrado un milagro económico en reversa. A pesar de un nuevo boom que había hecho subir los precios del petróleo de $9 por barril en 2004,
El presidente venezolano había logrado empobrecer al país como poco antes. Más de 7.000 fábricas habían cerrado sus puertas desde el inicio de su gestión. La fuga de capitales había sobrepasado los 36.000 millones de dólares. La economía se había contraído en más de un 20% en el mismo lapso. El desempleo urbano se había disparado de 15 a 18%. Lo que más contribuyó a la victoria de Chávez fueron los petrodólares. El presidente desembolsó entre 1.600 millones y 3.600 millones de dólares de los ingresos del PDVSA, el monopolio petrolero estatal venezolano, en los meses anteriores a la votación en forma de becas temporales de más de 150 dólares mensuales a cientos de miles de jóvenes y desempleados. Se trataba de becas para la educación en su gran mayoría, pero que no llevaban consigo ninguna obligación de estudiar. Los petrodólares y la revolución continental. Tras la victoria de Chávez en el referéndum de 2004 y la aceptación de la misma por el Departamento de Estado, el futuro de las relaciones del presidente venezolano con el gobierno de Bush dependería en gran medida de si Venezuela continuaría o aumentaría su apoyo a grupos violentos en América Latina. Después de entrevistar a varios presidentes y expresidentes sudamericanos que aseguraban tener serias sospechas sobre la ayuda de Chávez a grupos violentos en la región, me quedaban pocas dudas de que algún tipo de actividad de ese tipo existía. La gran pregunta era si Chávez la dirigía personalmente o si lo hacían sus súbditos en medio del caos de su gobierno. Y la otra gran pregunta era si Chávez estaba exportando su revolución. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no estaba dando a conocer toda la información de inteligencia que tenía al respecto? Por el conocimiento que tengo de Chávez, es uno de los hombres más impredecibles que he conocido. Hacer cálculos acerca de él es verdaderamente difícil porque es temperamental, emotivo, errático. Como muchos temían, Chávez se radicalizó tras su victoria electoral de 2004. A mediados de 2005, con el petróleo a 60 dólares por barril, había asumido una oposición desmoralizada e intimidada. Hizo aprobar una ley de contenidos de prensa que le dio la posibilidad de cerrar medios de oposición a su antojo, e hizo cambiar el modus operandi del Congreso para que varias leyes cruciales pudieran ser aprobadas por mayoría simple, lo que le aseguró el control del poder legislativo, donde sus partidarios tenían una escasa mayoría, y amplió su número de reservistas de 90.000 a más de 500.000. Entre otras cosas, compró 15 helicópteros de ataque Mi-17 rusos, Mi-35 y más de 100.000 fusiles AK-103 de Rusia, 10 aviones de transporte de tropas y 8 naves patrulleras de España, y 24 jets de ataque ligeros Super Tucanos de Brasil, además de iniciar negociaciones para la compra de 50 cazabombardeos MiG-29 rusos. Todo ello por una suma de más de 2.000 millones de dólares. Para la oposición venezolana, lo más preocupante era el aumento de los reservistas, que ya no dependerían directamente del Ministerio de Defensa, sino del presidente de la República, y que muchos temían no era más que la creación de milicias populares para vigilar a la población, al mejor estilo cubano. Espero que les esté gustando la lectura de este libro de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video.